Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Soy el licenciado Miguel Alonso, director de CMX 360. A nombre de nuestro CEO, la licenciada Araceli Moscosa, agradecemos el tiempo y el espacio que le dan para poder ver este webinar, el cual para nosotros es de interés de poder presentarles a ustedes lo relacionado con la reforma fiscal en temas de controles volumétricos para el tema de hidrocarburos y petrolíferos. Y nos vamos a centrar un poquito en el tema de los eh, petrolíferos, como bien ustedes saben. Quiero hacer un pequeño resumen, una pequeña eh, navegar en los conceptos de mayor interés. Ustedes saben perfectamente que dentro del sector energético nacional existen nuevas reglas y en este caso, como ustedes bien saben, el SAT ha iniciado a tener posicionamiento en el tema regulatorio, principalmente a la resolución de la miscelánea fiscal del 2020 para el tema de controles volumétricos. Por eso es que es gran importancia el platicar con ustedes el tema de las actividades relacionadas con este rubro o este sector, porque en lo particular aún he escuchado un poco de interés o bastante interés, principalmente en qué es lo que debemos de hacer y un poco de restricción en temas nuevos, lo que nos da la probabilidad o la posibilidad de tener claras las reglas del juego para este 2022 que ya básicamente está encima de nosotros. Quiero comentarles que las palabras claves que ustedes están escuchando de parte de un servidor va a ser controles volumétricos, reforma administrativa fiscal y la palabra SAT, como saben, que tiene que ver con el organismo que está entrando a esta parte del control de las operaciones en tema de petrolíferos. Permítame platicarles un poquito sobre los controles volumétricos. De acuerdo a nuestro Código Fiscal de la Federación, en su artículo 28, fracción primera, ahí nos viene la definición de lo que es un control volumétrico y se define como los registros de volumen que se utilizan para determinar la existencia, adquisición y venta de combustibles, los cuales definitivamente forman parte de la contabilidad del contribuyente. Eso es bien importante, porque esto aplica para dos grandes rubros y me voy a centrar en la parte de los petrolíferos, los cuales nos dicen que son gasolinas, diésel, turbocina, combustible mezclados o no con otros componentes, gas licuado del petróleo y propano. A eso nos estamos refiriendo con el tema de controles volumétricos. Es importante que ustedes nos miren que esta obligación viene como en la etapa de contribuyente, no en la etapa de regulado, como en algunas ocasiones ha sucedido que nos entendemos ante la Comisión Reguladora de Energía o ante la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, que para eso somos regulados. Más en cambio, en este concepto estamos hablando ya de otra parte, ¿no? Estamos hablando de que ahora nos estamos convirtiendo en la parte de contribuyentes, como así también nos define el Código Fiscal de la Federación. Entonces, teniendo claro a qué nos estamos refiriendo, qué es un control volumétrico, permítanme platicarles sobre el marco legal del que nos habla precisamente la resolución de la miscelánea fiscal, la que estuvo con gran posicionamiento y sobre todo vigencia en este 2021 y que está dirigida definitivamente a quienes fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo el almacenamiento de usos propios, que el almacenamiento de usos propios, ustedes saben que existe un criterio por parte de las propias autoridades que nos regulan, en este caso de la agencia, donde nos dice qué es el uso propio, mejor conocido como autoconsumo, y a quienes distribuyen o enajenan hidrocarburos y petrolíferos, la cual dentro de mi muy particular punto de vista, definitivamente estamos hablando de todas aquellas personas morales o físicas que tienen un permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía para llevar a cabo ese tipo de actividades. Como bien ya lo mencionamos, ya sea para hidrocarburos o petrolíferos, para el caso que nos interesa, estamos hablando de petrolíferos. Hay una palabra importante y un concepto de gran interés que quiero precisar en temas de sistemas de medición. ¿A qué nos referimos con un sistema de medición? Nos referimos a la información para obtener los registros de volúmenes, en este caso de petrolíferos, así como la información de las operaciones de recepción, entrega y control de las existencias. Para ser muy específico, esto nos lo dice el anexo 30 de la resolución de la miscelánea fiscal a la cual estamos haciendo referencia.
y muy en específico al apartado 30.5, el cual vamos a tocar solamente en parte y no en la totalidad, para efectos solamente didácticos, es decir, para los efectos de este pequeño webinar el cual preparamos para ustedes. Algo bien interesante en esta situación es recepción, entrega y control de las existencias. Recuerden ustedes que nosotros reportamos diariamente ante la Comisión Reguladora de Energía cuáles fueron el tema de controles en razón de las compras y ventas, donde tenemos inventados iniciales, inventados finales, compras y ventas. En razón de esto es muy importante que ustedes tengan el debido control de toda esta información, porque muchas veces podemos llegar a confundir una obligación con la otra. Esa es obligación ante la Comisión Reguladora de Energía, más sin en cambio, la otra, por supuesto, estamos hablando ante el SAT, que es la autoridad que entra al tema de control de los petrolíferos. Quiero decirles que tengo una pequeña conclusión, la cual comentaré muy rápidamente en relación a los primeros 3 slides que estuvimos platicando. Quiero comentarles que esta obligación sí o sí nos trae cambios significativos en temas de medición de los hidrocarburos, o en este caso de petrolíferos, y viene, por supuesto, apuntalando a la regulación ya vigente por la Comisión Reguladora de Energía. Pero, ojo, quien toma un papel importante y preponderante, por supuesto, es el SAT, que ahora va a estar monitoreando el debido cumplimiento de la misma a la parte que les vengo comentando, ahora como contribuyentes. Y por supuesto, quien no se apega a ella se hace acreedor a sanciones, como lo dice el mismo Código Fiscal de la Federación, pero ahora desde un nivel fiscal. Ya no tan solo es desde un nivel Comisión Reguladora, Agencia de Seguridad, Profeco, porque también sabemos que en temas de controles volumétricos entra en acción Profeco como una autoridad delegada de la Secretaría de Economía por el tema de las normas que nos vigilan, lo que podría contraer un tipo de inconvenientes. ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que podemos tener? Por supuesto, una visita domiciliaria, por supuesto, una probable cancelación de sellos, pero por supuesto ustedes saben que para eso tiene que haber un procedimiento propio de incumplimiento. Por eso es que me voy a centrar un poquito en esto. Ustedes saben que uno de los incumplimientos que está dentro del Código Fiscal de la Federación es para que se suscite la cancelación de sellos, hay varios presupuestos, y uno de ellos es que no se hagan las declaraciones. Para este caso debemos de recordar que se deben de emitir los archivos JSON o XML ante el SAT para que ellos puedan saber cuáles son nuestras entradas, nuestras salidas y nuestros inventarios, en pocas palabras. ¿Sí? Esto tiene mucha lógica en el tema del entendimiento entre una autoridad y otra. En realidad, lo que está pidiendo la Comisión Reguladora de Energía ya había sido solicitado previamente a través de disposiciones administrativas de carácter general. La propia norma 16, ya hay mucha norma y regulación en este contexto. Pero por último, quiero comentarles que vienen una serie de pasos desde el punto de vista legal y fiscal que el contribuyente, y hoy día a ustedes en esa característica como contribuyentes deben de revisar, lo que definitivamente implica que deben tener un gran entendimiento en todos estos rubros para facilitar el cumplimiento. Es decir, se debe realmente entrar a un estudio profundo de la resolución de la miscelánea fiscal para evitar todo tipo de omisiones. Y yo les invito definitivamente a que lo vean con su área administrativa contable, que es la que lleva a cabo la emisión o el envío de los archivos XML o JSON ante el SAT, ahora en concordancia o haciendo equipo con la parte operativa, y ahorita voy a hablarles el porqué. Como ustedes saben, tenemos o se cuenta con una guía del llenado de las especificaciones técnicas para la generación de archivos XML o JSON de controles volumétricos para petrolíferos y para hidrocarburos. Esta versión es pública, ustedes la pueden encontrar. En caso de que no pudieran encontrarla, por supuesto, pónganse en contacto con nosotros y con todo gusto les hacemos llegar esta versión. Me voy a centrar solamente en un par de apartados.
en este caso, al que es de vital interés. Vital interés es uno de ellos, que es los tanques, y el segundo va a ser el sistema de gestión de medición. Quiero comentarte que es importante, pero bien importante, que revises ambos conceptos porque llevan una consecuencia uno con otro o una trazabilidad dependiente una de otra. Esta guía de la cual les estoy hablando habla de ciertos conceptos como padre, madre o hijo. En este caso estamos hablando del elemento 16.13.3 de la guía de la cual estamos hablando, donde nos habla lo siguiente. A ver, vigencia, calibración, tanque. Eso es el elemento hijo. ¿Por qué? Porque depende del 16.13. El 16.13 habla tanques. Entonces vienen varios conceptos de cómo debes de llenar tu formato para el debido envío ante el SAT. Y dice lo siguiente, y me atrevo a leer un poco de lo que tienen delante de ustedes. Al manifestar el elemento tanque, que en este caso es tanque como madre, la presencia de este elemento es requerida. Vean, sí o sí, cuando dice es requerida, debe de ser colocada. Ojo, uno de los elementos para demostrar la validez de la calibración de los tanques es contar con una calibración válida. Fíjense muy bien. La palabra clave es calibración válida, por lo cual deberás manifestar la fecha del certificado o del documento donde conste la calibración en formato año, mes, día, de acuerdo con la especificación ISO 8601. La ISO 8601 es un estándar internacional para poder colocar correctamente las nomenclaturas en un mismo sentido, como pueden ver ahí, de año, mes y día. Y está el ejemplo muy claro. Si una vigencia de tanque le colocamos conforme al formato que ustedes están viendo ahí, 2020-06-29, este ejemplo se refiere a que el tanque, aquí solamente es un ejemplo como tanque TDA identificado como 0001, fue calibrado el 29 de junio del 2020. Hay que recordar que todos los tanques, una vez que son emitidos o salidos de planta, tienen una vigencia de su calibración, que son los 10 años, y después tenemos que seguirlos calibrando de manera constante. Esta actividad no se venía realizando, pero hoy día es importante para que con esa información estés enviando correctamente tus archivos XML o JSON ante el SAT. Vital lo que les estoy comentando, y les voy a decir por qué. Ustedes pueden estar confiando en que los archivos enviados al SAT está correctamente las ventas, las compras, es decir, inventarios iniciales, inventarios finales, compras, ventas, los tenemos bien. Todo el tema de inventarios ahí. Más sin en cambio, ¿cuál es el elemento origen que te está haciendo falta? Básicamente te está haciendo falta el elemento origen de la fecha en que calibraste tu tanque. Si tú estás colocando tu fecha de cubicación desde una emisión de una factura, por ejemplo, que haya sido en el año 1992, 1994 hasta el 96, teniendo ese supuesto, reconsidera que estás fuera del tiempo natural en el cual debiste haber calibrado los tanques. ¿Por qué? Ya viene dentro de la propia norma número 5 de la agencia y también en disposición administrativa de carácter general que ha venido emitiendo constantemente la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, en ese sentido, permíteme pasar al siguiente slide para seguirte platicando un poquito sobre el esquema de la calibración de los tanques. En el tema de la calibración de los tanques, lo que estábamos mirando es una guía del SAT donde te dice cómo se debe de hacer el debido llenado de tus formatos para el debido envío. Y algo que es muy importante es, lo que tienes que hacer es darle cumplimiento a un anexo que como veníamos platicando anteriormente, es el anexo número 30 y donde les comenté muy específicamente el elemento 35. Entonces, ahorita voy a hablar del elemento 35.1. Este elemento 35.1 habla de los requerimientos de los sistemas de medición. Recuerda que ya les describí que es un sistema de medición. ¿Dónde nos dice que está el sistema de medición? Ya les dije cuál es la parte normativa. Ahora permíteme ahondar un poco, nada más un poco y brevemente, donde nos está diciendo que para tener la congruencia de la parte de la calibración y de las mediciones. Fíjate bien. En el 35.1 te habla de requerimientos de los sistemas de medición. Y observa en el inciso B, ¿qué te está pidiendo? Tener implementado un SGM, que el SGM es el Sistema de Gestión de Medición, en cumplimiento al NMX 10.012, que va pegada a los sistemas de gestión de medición, que son requisitos para los procesos de medición y
los equipos de medición. Si tú tienes conformado un sistema de gestión de medición, tienes que empezarlo a implementar. Es decir, tienes que hacer las actividades propias de lo que te está diciendo tu sistema de gestión de medición. Y ve en la parte de los subelementos del inciso B, donde nos dice, el SGM debe interrelacionar los siguientes aspectos. Debe de haber una relación entre uno y otro. Uno, normatividad y procedimientos. Tú los tienes. Habla de qué normatividad y qué procedimientos son los que debes de llevar a cabo. Dos, tus sistemas de medición, la descripción de los sistemas de medición. Y tres, responsabilidad y competencia del personal que opera los sistemas de medición. Es decir, todas esas actividades se deben de llevar a cabo. No tan solo esas, sino todas aquellas subyacentes o todas las que es intrínsecas que están tanto de la resolución de la miscelánea fiscal, así como las disposiciones administrativas de carácter general, así como el mismo Código Fiscal de la Federación, debe de tener especial atención en esos tres rubros, porque son muy importantes para ti, para entender más allá de la obligación que te está diciendo ahora, como bien te estoy comentando, el SAT debe tener mucho cuidado que tu sistema de medición tenga la trazabilidad con esta NMX, que es una norma mexicana, significa NMX, la 10.012 que habla de ese tipo de sistemas, para que tú tengas la seguridad de lo que vas a estar implementando sea lo correcto, porque si no, no estás cumpliendo con la obligación que tienes ahí. Recuerda que uno de los puntos importantes de una norma, de una disposición, de una reglamentación es debe. El debe es una obligación. El podrá es una opción. Como puedes ver al inicio del 35.1, dice los sistemas de medición deben cumplir con los siguientes requerimientos. Es decir, desde que te están poniendo o anteponiendo el verbo deben es una obligación. Recuérdalo muy bien. Ahora, permíteme trabajar un poquito. En este mismo 35.1, en el inciso E, fíjate lo que te está diciendo. Estar integrados por los siguientes elementos. Igual, debe, y vienen las consideraciones, estar integrados por los siguientes elementos. Y me voy a detener propiamente en el elemento, en el subelemento del E, el 1, pero en el propio inciso del 1, en el doble I o en el tercer elemento. Calibración válida. ¿Recuerdas que en el tema de la guía del SAT te decía que la calibración debería ser válida? Aquí nuevamente voy a tener una gran relación o una gran comunicación entre lo que te está diciendo la propia guía, que la calibración debe de ser válida, y aquí te da la claridad como elemento secundario del primario. La guía te da los pormenores, más sin en cambio la resolución te da las indicaciones. Aquí viene calibración válida realizada por un laboratorio acreditado por la EMA o por una entidad que cuente con ARM, con la EMA, es decir, una interrelación de EMA con otro organismo, el cual pueda tener congruencia a la emisión del mismo. Es decir, que tenga validez para la EMA y ese tipo de laboratorios, de conformidad con lo establecido en la anterior Ley Federal de Metrología y Normalización, hoy Ley de Infraestructura de la Calidad. Y también, bueno, hay varios elementos que tienen que ver con los tanques. Bueno, una parte final es la placa de identificación del elemento. Pero déjame centrarme un poquito en el apartado 3 que acabamos de leer. No puedes dejar a un lado el realizar las actividades con un laboratorio acreditado por la EMA. Considera lo siguiente. Cuando un laboratorio llegue contigo y te diga, ¿sabes qué? Yo te calibro tu tanque porque estoy certificado para realizar el tanque, pregúntale bajo qué método. Te voy a decir por qué. Porque hay diferentes métodos. Está el método húmedo, el método seco, y dentro de esos métodos también hay subelementos. Por ejemplo, puedes llevar a cabo el método a través de encintado, es decir, encintas el tanque bajo ciertos dimensionamientos, se hace un cruce de información para determinar cuáles son las consecuencias del tanque en relación a deformaciones, una de las mismas para la creación de tablas de cubicación. Recuerda que la cubicación, tablas de cubicación, es decir, cada cuántos milímetros debe de almacenar qué tipo de, cuánto en volumen del producto. Eso es muy importante y no voy a tocar ahorita ese tema para no ampliarme tanto en esta pequeña charla que estoy teniendo con ustedes. Algo bien importante de esto es que debe de tener en cuenta de que tu laboratorio debe tener acreditado el método geométrico.
¿Por qué te digo el método geométrico? Principalmente la parte de dispersión de láser, porque eso te permite mantener la operatividad de, de tu tanque de almacenamiento sin necesidad de vaciarlo al 100%, porque eso no implica mayor inversión para contigo. Si este laboratorio no cuenta con esta parte en el cómo va a realizar la actividad, ten mucho cuidado, porque si no entra en una invalidez del certificado. Recuerdas que lo vimos en la guía y también lo vimos aquí. Es una invitación de parte de CMX 360 de que bien verifiques que ese laboratorio se encuentra debidamente acreditado con este método para poder llevar a cabo las actividades propias y entregarte un certificado válido, porque recuerda que la información del certificado va enfocado a uno de los elementos que colocas dentro de tus archivos XML o JSON. En verdad, CMX 360 siempre ha agradecido enormemente el gran interés que tienen en ese tipo de webinars que realizamos para ustedes, inclusive los videos que nosotros también colocamos dentro de nuestra página web. Por favor, entren a nuestra página web y también entren a nuestras redes sociales. Ahí siempre estamos publicando información importante para el sector. Y sobre todo, si llegan a tener alguna duda o pregunta sobre lo que acabamos de explicar, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Ya conocen nuestros teléfonos, pueden entrar a nuestra página web y hay un pequeño bot el cual los va guiando para que puedan tener una intercomunicación con nosotros y podamos disipar cualquier tipo de dudas. En verdad, CMX 60 agradece infinitamente el que ustedes estén y permanezcan con la información fresca y sobre todo que estén siempre bien informados. Les agradecemos que su presencia en este 2021 que está próximo a concluir, y en este 2022 está lleno de grandes retos y sobre todo en cumplimientos normativos, como bien estamos comentando, ante el SAT y algunas otras actividades que se van a llevar a cabo. Recuerden, y solamente como preámbulo, existe el criterio 04-2019 de la propia ASEA, en el cual tiene especificaciones bien importantes y bien específicas en el tema de la vida útil de tus tanques de almacenamiento. Tienes que recordar exactamente, bueno, está dentro de tu propia factura de tanques, cuando los adquiriste, si tienen cierta vigencia esos tanques, no lo olvides. Estamos aquí a tus órdenes para cualquier pregunta o servicio al respecto, y nuevamente soy el licenciado Miguel Alonso, director de CMX 60, a nombre de nuestro CEO, la licenciada Silvia Moscosa. Agradecemos el que haya estado con nosotros en este 2021 y esperando contar contigo y nosotros para con ustedes para este 2022. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.